Una manada de lobos. Calipso resumen. Una secuela de Un lobo entre leones. Han pasado muchos años desde que terminó la larga noche. Desde que Daenerys Targaryen tomó el trono, marcando el comienzo de una nueva era de paz. Desde que Arya Stark, ahora Arya Lannister, regresó a Roca Casterly y comenzó a hacer todo lo posible para mantener esa paz, tal como Tywin le ordenó. 20 años después, los radicales del Señor de la Luz se alzan por todo Poniente. Dragones salvajes se dispersan por la tierra por primera vez en siglos. El secreto de la verdadera familia de Jon Stark amenaza con salir a la luz cada día que pasa. Y muchos debaten quién ostenta el verdadero poder en Poniente, la reina. O el lobo de Roca Casterly. En medio de todo esto, los hijos de Arya luchan por vivir a la sombra de su madre y su apellido. 20 años es mucho tiempo para la paz. La pregunta no es si terminará. La pregunta es quién la destruirá. ¿Y quién sobrevivirá una vez que lo haga? Notas, hola a todos. Antes que nada, si no han leído Un lobo entre leones, devuélvanse. Vayan a leerlo. No podrán entender este fic a menos que lo hagan. Me han dicho que es bastante bueno. No se arrepentirán. Aunque podrían llorar. Advertencia de spoiler si siguen leyendo de todos modos. Bueno, ahora que lo dejamos atrás. Bienvenidos de nuevo. Han pasado algunos años. Han pasado muchas cosas. Ahora estoy en la escuela de posgrado, lo que significa que probablemente no debería comenzar a actualizar un nuevo feed de monstruos. Pero lo haré de todos modos, porque quiero hacerlo. Este fic obviamente se desviará bastante del canon. Hay muchos personajes originales, muchos de los cuales tienen puntos de vista completos. Voy a volverme loco con la construcción del mundo y hacer un montón de cosas que el bueno de George ciertamente nunca pretendió. Pero si confían en mí como escritor, espero que podamos pasar un buen rato. En cuanto a la muerte y la violencia de los personajes, esperen que esté a la par con Un lobo entre leones. Si pudiste con eso, puedes con esto. Mencionaré el contenido sexual en las notas del capítulo cuando sea relevante. Por último, para quienes se preguntan por qué sigo etiquetando a Tywin a pesar de estar prácticamente muerto en Un lobo entre leones, es porque su influencia sigue muy presente, se le menciona mucho y también aparecerá en algunos sueños. Así que aún hay contenido sobre Tywin para ustedes. Puede que lo haya matado, pero sigue vivo en mi corazón, jaja. Sin más preámbulos. Disfruten del primer capítulo del fic. Capítulo 1, Noches de insomnio. Texto del capítulo. Bran le dijo una vez a Arya que escuchara sus sueños cuando pudiera. Que a veces tenían significado, pero que ella tendría que discernir entre lo significativo y lo sin sentido. Pero descifrar sueños era la especialidad de Bran y llevaba 20 años encerrado en un árbol, dejando a Arya sola preguntándose si sus pesadillas eran profecías o paranoia. Siempre había tenido más pesadillas que la mayoría, las cuales atribuía a los horrores de su pasado. Ver morir a seres queridos. Sobrevivir por los pelos a varias guerras. Ser rehén de más de una familia, algunas más miserables que otras. Matar al rey de la noche y saborear la muerte antes de ser arrastrada de vuelta a su cuerpo. 20 años después, esas cosas aún la atormentaban por la noche. Era el pasado lo que se aferraba a sus sueños, no el futuro incierto. Y soñaba con los muertos más a menudo que con los vivos. Soñó con Rickon tal como lo recordaba, un niño salvaje de 6 años que serpenteaba entre los árboles del bosque de dioses. Los lobos corrían a su alrededor y le mordían los talones, y era difícil distinguir si eran amigos o enemigos. A él no parecía importarle. Aún así, rió. Porque era un Stark que no pensaba en temer a los lobos ni al invierno que lo atrapó. A veces soñaba con Bran sentado al pie de un gran arciano cuyas ramas se extendían eternamente hasta desaparecer en la negrura del cielo nocturno. Las estrellas eran sus hojas y caían a la tierra en una lluvia brillante. El árbol se estaba marchitando. A veces soñaba con su padre, puliendo su espada junto a un estanque helado, rodeado de un ejército de árboles sangrantes, ajeno al eco lejano de voces que clamaban por su cabeza. Él la miró y le habló con voz sombría. Se acerca el invierno, Arya. Siempre vuelve. Pero esa noche, no soñaba con el norte ni con el bosque de dioses ni con ningún Stark fallecido. Soñaba con Tywin Lannister. Estaban de pie a ambos lados de una gran losa de piedra salpicada de figuras de piedra de todo tipo. Arya tardó un instante en reconocerla como un enorme tablero de Kibase. Era su turno. En medio del sueño, no recordaba qué movimientos la habían traído hasta allí, pero de alguna manera supo que era su turno. Pero parecía que no había buenos movimientos en el tablero. «¿Estás dudando?», le dijo. «Estoy pensando», respondió ella.
Hace tiempo que dejaste de pensar. Ahora estás dudando. Ella lo fulminó con la mirada. Era exasperante incluso en sueños. Incluso después de 20 años en la tumba. A veces, casi podía creer que era él de verdad y no un recuerdo que había evocado. El tablero está perfectamente preparado, dijo. Si golpearas ahora, ganarías. ¿Por qué no lo haces? No puedo. Las pérdidas serán enormes. No importa cuántas piezas pierdas. En este juego, una victoria sigue siendo una victoria. En este juego, sí, dijo Arya. Pero no estamos hablando de un juego, ¿verdad? Dímelo tú. Este es tu sueño. Arya frunció el ceño. Incluso en visiones, él consideraba oportuno ponerla a prueba. Tenemos paz ahora mismo. La paz más larga que se recuerda. No sería prudente actuar precipitadamente y arruinarla. ¿Entonces esperarás a que alguien más actúe precipitadamente y lo arruine todo?, preguntó Tywin. Si dejas que alguien más tome las riendas del futuro, estarás en desventaja cuando la paz fracase. No sabes si fallará, dijo Arya. Sí, lo sé, dijo Tywin. Y tú también lo sabes. Sabes la verdad. Había algo brillando en la oscuridad tras él. Dos cosas. Dos ojos que brillaban como brasas. Y bajo ellos, unas fauces abiertas que se abrían lentamente, revelando el fuego que se arremolinaba en su interior. ¿Qué verdad?, preguntó Arya suavemente. Siempre hay otra guerra, le dijo. Y entonces las llamas los envolvieron a él y a la tabla. No engulleron a Arya. En cambio, la devolvieron al mundo de la vigilia, dejándola jadeando bajo las sábanas. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica como una advertencia. Corre, decía, corre. Arya estaba acostumbrada a huir. Estaba acostumbrada a los intentos de asesinato, a las pérdidas, a la guerra y a tantas otras cosas que una joven no debería haber soportado. Pero no estaba acostumbrada a la paz. Incluso después de todos estos años, no sabía cómo afrontarla. No era paz. Era simplemente, un tiempo de espera. Espera. Esperando la próxima guerra. Por un rato, intentó volver a dormirse. Miró al techo, escuchando la respiración regular de Jaime a su lado. Intentó alinear su respiración con la de él. Pero su mente no se aquietaba. Finalmente, se rindió y salió de debajo de las sábanas, poniéndose una bata sobre el camisón. Luego se dirigió a la puerta. Tomó su daga de la mesita de noche al caminar, casi instintivamente. 20 años atrás, clavó esa misma daga en el corazón del rey de la noche. Ahora rara vez se separaba de ella. No era prudente que la dama de Roca Casterly fuera a ningún sitio desarmada, ni siquiera en su propia casa. Los salones de Roca Casterly eran cavernosos y, en la oscuridad de la noche, amenazaban con engullir a Arya. Invernalia no era pequeña, ni mucho menos, pero a Arya siempre le resultaba más acogedora. Podía caminar de un extremo a otro con rapidez. Podía vagar por la roca durante horas y aún así no ver cada rincón. Estaba segura de que, incluso después de todos estos años, aún había lugares en sus profundidades que no había visto. Encendió una linterna para guiarse en la oscuridad. No sabía a dónde iba, solo que se sentía mejor caminando que tumbada en la cama. Escuchó sus suaves pisadas sobre la piedra y respiró el aire gélido. El invierno estaba a punto de acabar, pero las noches seguían siendo bastante frías. A Arya no le importaba. Años en el sur y no había perdido su sangre de lobo. Finalmente, terminó frente a la biblioteca. Un libro podría ser una compañía preferible a la oscuridad silenciosa. Solía leer durante las noches después de la Guerra Civil del Norte. Era la manera más fácil de combatir las pesadillas de Ramsay Bolton, simplemente negarse a dormir. Además, por aquel entonces, aún le quedaba muchísimo por aprender sobre el oeste y su gente. Los recuerdos de las lecciones de Tywin surgieron en su mente y los apartó. Abrió las grandes puertas de la biblioteca y se deslizó por la rendija. Sorprendentemente, las linternas a ambos lados de la puerta ya estaban encendidas, y cuando se detuvo justo delante de ella, oyó algo moviéndose entre las sombras. Con calma, agarró la empuñadura de su cuchillo y avanzó. Por si acaso el movimiento pertenecía a un intruso. Pero al asomarse por la esquina, relajó la mano en el cuchillo y dejó escapar un suspiro. Claro que no era un intruso. Debería haber reconocido al culpable tras las linternas encendidas. Tybalt estaba sentado en una de las mesas centrales, con una pequeña pila de libros a su lado. Hojeaba un volumen bastante grande, completamente absorto en sus palabras. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se escabulló por la esquina. Arya torció la boca y se acercó a él en silencio, eligiendo un libro al azar del estante.
Dejó caer el tomo justo delante de él, y el golpe resonante lo sobresaltó. Parpadeó un par de veces antes de concentrarse en su rostro. Mamá, no te vi entrar. Claro, dijo ella. No tenemos la regla de leer toda la noche. Cuando era niño, dijo Tybalt. Ahora soy un hombre adulto. Necesitas dormir. Incluso cuando seas mayor, respondió Arya. Él levantó una ceja. Estás despierto, ¿verdad? Entrecerró los ojos. La tenía ahí. Al menos intenté dormir. Sé perfectamente que llevas aquí desde el anochecer. Desde el anochecer, dijo, levantando la barbilla. Unas horas después. Perdí la noción del tiempo. Siempre lo haces, dijo ella, tocándose la barbilla. Él se corrigió, bajando la cabeza. Tenía la misma delicadeza que ella de niño y la había conservado hasta la edad adulta. Era una de las pocas cosas en las que se parecía a ella. Cualquiera podría identificarlo como un Lannister. Ojos verdes, cabello dorado. Pómulos prominentes y mandíbula fuerte. Se parecía a su padre, sin duda, pero más que eso, se parecía a su abuelo. Henna le contó a Arya muchas veces que Tybalt se parecía a Tywin de joven, con una diferencia notable, su sonrisa. Tywin rara vez sonreía, incluso de joven. Tybalt sonreía abiertamente y con frecuencia. En realidad, sus similitudes eran solo físicas. Tybalt fue de carácter dulce desde pequeño. De voz suave. Apasionado de los libros. No era tímido, pero tampoco hablaba a menos que sintiera que tenía algo que decir. Prefería observar y escuchar, y nunca atraía la atención de nadie. En ese sentido, no podía ser más diferente de Tywin. Y eso era para bien, según Arya. Arya se sentó frente a Tybalt, asintiendo hacia su libro. ¿Comillas que estás leyendo? Las consecuencias de la rebelión de Roberto, respondió. Los maestres de la ciudadela lo terminaron hace apenas unos años, pero no recibimos una copia hasta hace unos días. Hay mucho de qué hablar. Imagino que tardó mucho en transcribirlo. Con razón es un libro tan grande, dijo Arya. Era extraño que los años en los que había crecido ahora encontraran su lugar en un libro. Era aún más extraño saber que su nombre debía estar dentro. Siempre había admirado a los héroes de los libros de historia, pero nunca pensó en unirse a ellos en el mundo del papel y la tinta. Comillas es una buena lectura. Es interesante, dijo Tybalt. Para mi gusto, complementa demasiado a la nueva dinastía Targaryen. Sí que tenemos una reina Targaryen, dijo Arya. Era inevitable que fueran complementarias. La pintan como una salvadora que descendió del cielo, dijo. Creería que fue ella quien mató al rey de la noche. Bueno, nunca se sabe, dijo Arya. Quizás este libro lo decidió. No pasó unas páginas y giró el libro para mirarla, tocando uno de los párrafos inferiores. Arya leyó las palabras por encima. Tras una larga batalla en la Isla de los Rostros, el Rey de la Noche fue derrotado por Arya Stark de Invernalia, ahora Arya Lannister de Roca Casterly, al hundirle su daga de acero Valirio en el corazón. Y así terminó la larga noche. Exhaló. Eso es más o menos lo que pasó. Su mirada saltó a la página siguiente y se fijó en el encabezado El juicio de Tywin Lannister. Rápidamente apartó la mirada y volvió el libro hacia Tybalt. Supongo que no tengo ninguna necesidad de leer esto, ya que estuve allí. Deberías, dijo Tybalt, jugando con la esquina de una página. Así podrás decirme qué palabras son ciertas y cuáles no. Respondió ella, lo cual no fue un sí o un no definitivo. Por ejemplo, la forma en que hablan de nuestra familia, dijo. Mi abuelo, Tywin. Me preguntaba si era tan terrible como dice el libro. La boca de Arya se curvó en una sonrisa sin humor. Sí, era terrible, Tybalt. Terrible en muchas ocasiones. ¿Comillas y lo odiabas? A veces, dijo. Pero no tanto como debería. Tybalt suspiró, visiblemente frustrado por las respuestas. ¿Nunca hablas de él, madre? ¿No puedes decirme más que unas pocas palabras? Fue complicado, dijo Arya. Eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Complicado. Todavía no son muchas palabras, respondió con petulancia. No, ¿verdad? Arya se levantó de la mesa y se dirigió a un gran armario. Dentro, encontró un tablero de Kibase. El mismo que Tyrion le había regalado cuando era muy pequeña. Regresó a la mesa y lo colocó entre ellos. Necesitas un descanso de la lectura. Juega conmigo. Estaba cambiando de tema descaradamente y sabía que Tybalt lo notaba, pero no protestó. Cerró el libro y lo apartó. Bien. Una partida. Y esta vez te ganaré. Puedes intentarlo, dijo, desplegando el tablero y esparciendo las piezas sobre la mesa. ¿De qué color? El blanco, dijo. Y quiero el rey roto.
Arya sintió una extraña melancolía crecer en su interior. Comillas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se encogió de hombros, se siente como si tuviera buena suerte. Ella sonrió suavemente y le pasó la pieza. Quizás sí, Ti. Pero no te ayudará a ganar. Habían pasado 20 largos años desde que Arya llegó por primera vez a Roca Casterly. Arya solo tenía 18 años entonces. Incluso más joven que Tybolt ahora. Y había enfrentado más pruebas que la mayoría en toda su vida. Se presentó ante señores que dudaban de su capacidad, armada únicamente con las últimas cartas de Tywin y su propio ingenio. Incluso Jaime tuvo que demostrar su valía ante sus nuevos súbditos. Tywin fue uno de los grandes señores de Roca Casterly, quien se ganó su título. El temor y el respeto que inspiraba eran insuperables. Jaime podía ser el primogénito, pero los señores aún lo consideraban débil. Un sustituto inferior. Si se podía dudar de la idoneidad de un hijo de cabellos dorados de Lannister, su joven esposa norteña podía ser fácilmente descartada si se le permitía. Pero Arya no tenía intención de permitirlo. Y Jaime tampoco. Jaime leyó la última carta de Tywin a los señores occidentales en el salón ese día. Las palabras exigían que todas las casas de Occidente juraran lealtad a Jaime de la casa Lannister y a su esposa, Arya. El hecho de que el nombre de Arya apareciera junto al de su esposo fue una sorpresa para muchos. Pero no protestaron. No ante los dioses, los hombres y el fantasma de Tywin Lannister. Se arrodillaron y juraron bajo el peso de su última orden. Y luego se retiraron a conspirar en la sombra para influir en el hijo mayor de Tywin Lannister, de voluntad débil, y su esposa, una forastera. Fue un primer año difícil. Muchos señores tantearon el terreno cuestionando la autoridad de Jaime. Con Arya fueron aún más descarados. La trataron con condescendencia en la corte y algunos ni siquiera la miraban a los ojos. Tardaban en pagar las deudas una vez que se les exigía, como si quisieran ver cuán militantes serían sus nuevos líderes con la recaudación de impuestos. Se quejaban y gemían de que la larga noche sería difícil para todos. Y, sin embargo, cuando Arya recorrió el campo e hizo preguntas a los granjeros, descubrió que los señores locales habían vaciado con gusto a la población de su dinero habitual. Algunos incluso más de lo habitual. Luego ocurrió el incidente con la casa Brax. Clement Brax fue particularmente indignante por su negativa a pagar impuestos a la casa Lannister. Después de que Jaime emitiera una citación judicial, el hombre cometió el error de comentar sobre la falta de dedos de Jaime y Arya. ¿Ni siquiera 3 manos entre ustedes y esperan que nos inclinemos en silencio? Arya se levantó de su asiento sin decir palabra y se dirigió a su encuentro. Le preguntó con qué mano luchaba. Y cuando él declaró que luchaba con la derecha, le cortó 2 dedos de la izquierda ante la corte. Listo. Ya tenemos dedos para 3 manos. Y si no paga sus deudas, mi señor, le quitaré la mano buena. Así mi esposo y yo tendremos un juego completo. Golpea rápido. Golpea fuerte. Ese fue el consejo de su suegro. Y ella tenía toda la intención de seguirlo. Arya se dedicó personalmente a viajar por el oeste con un pequeño grupo de hombres de armas para recaudar los impuestos. Se aseguró de hablar con la gente común de cada región para hacerse una idea de cuánto dinero les había extraído su señor gobernante. Luego, armada con sus testimonios, entró en sus fortalezas, trató con ellos y les explicó exactamente cuánto debían pagar antes de partir. Si deseas pagar tu deuda de otras maneras, puedes decirlo, por supuesto, dijo Arya, puedo aceptar un pago con sangre o carne. Pero el oro te resultará mucho menos doloroso. La mayoría pagó el dinero. Tras escuchar las historias de Lord Brax, nadie quería perder los dedos. Pronto, Arya se ganó una reputación. Bastaba con jugar con la empuñadura de la daga de la garra al gato para ponerlos nerviosos al hablarles. Empezaron a mirarla a los ojos cuando hablaba. Dejaron de quejarse de su igualdad de oportunidades junto a Jaime Lannister. Algunos cometieron el error de intentar quejarse directamente a Jaime sobre su implicación. Siempre se topaban con un grupo poco comprensivo. Me temo que mi padre tenía en muy alta estima la capacidad de Lady Lannister para gobernar en vida, dijo Jaime. Espero que no me pidas que deshonre su memoria excluyéndola de estos asuntos. Valoro mucho su aportación. A finales de año, las espinas habían sido arrancadas del valle y Arya finalmente sintió que podía echar raíces. Quedó embarazada de su primer hijo. Y así comenzó realmente su familia y su nueva vida en el oeste. Los últimos 20 años no habían sido fáciles. Cada estación traía sus propios desafíos. 2 inviernos más feroces que devastaron las tierras de cultivo. Unas cuantas rebeliones menores, incluyendo la de los Serrets,
que cedieron el control total de sus minas de plata para salvar sus vidas cuando su conspiración fracasó. Había libros que equilibrar. Personas a las que aconsejar y gobernar. Señores con los que discutir. Cenas y bailes a los que asistir. Y eso solo en el oeste. Arya y Jaime también peregrinaban con frecuencia a la Fortaleza Roja para el consejo anual de Daenerys, así como a las sedes de sus otros aliados principales, las Tierras de la Tormenta, el Dominio, el Norte. Todo el continente se reconstruía lenta pero seguramente tras la larga noche y no podían permitirse el lujo de estar desconectados. En medio del constante equilibrio que suponía gobernar, surgieron hijos. Primero, Tybolt, un chico de rostro dulce y cabello dorado con aspecto Lannister que podía apaciguar a los señores que se preocupaban por ese tipo de cosas. Un año después, Elisa, una hija de cabello castaño oscuro con ligeros toques de castaño rojizo tuli. 3 años después de Elisa nacieron los gemelos Nymeria y Marcus, ambos de cabello oscuro y rasgos severos propios del norte, como su madre. Y un año después, nació la última hija de Arya, Johanna. Ella favoreció a la familia de Jaime, la primera desde Tybolt en hacerlo. 5 hijos, en la mente de Arya, eran suficientes. 2 varones. 3 mujeres. Los trajo al mundo, entre gritos. Y una vez que el parto particularmente difícil de Johanna llegó a su fin, juró no volver a hacerlo. Se negó a correr el riesgo y Jaime, que había perdido a su madre en el parto, no protestó. Arya no se había imaginado como madre en sus primeros años, aunque, por supuesto, se esperaba de ella. No se consideraba una madre natural. Pero amaba profundamente a sus hijos, a todos y cada uno. Los defendería. Mataría por ellos si llegara el caso. Y suponía que, al fin y al cabo, eso era la paternidad. 20 años. 5 hijos. Arya llevaba el apellido Lannister más tiempo que el apellido Stark. Hubo momentos en que Arya Stark parecía inalcanzable. Esa pequeña Stark nació y creció en tiempos de guerra. Vio el principio y el final de la Guerra de los 5 Reyes. La rebelión del norte. La guerra civil del oeste. Vio a 4 gobernantes sentados en el trono de hierro. Rozó la muerte varias veces. La desafió cuando mató al rey de la noche y puso fin a la larga noche. Arya Stark vivió muchas dificultades en sus pocos años. Y Arya Lannister, aunque enfrentó muchas pruebas, vivió en relativa paz. Así que sí, hubo momentos en que Arya Stark se sintió muy lejana. Pero hubo otros en que se sintió realmente muy cerca. Cuando la chica que una vez fue se abrió paso hasta la superficie de su memoria y se aferró a su mente con manos heridas. No bajes la guardia, le dijo esa chica, siempre hay más enemigos que enfrentar. Siempre más acechando en las sombras. Esta paz no durará. No para siempre. Nunca lo hace. Gano, dijo Arya mientras hacía su movimiento final. Tybolt miró, derribando al rey con la corona rota. No debería sorprenderme. ¿Cómo es que, sin importar cuántas veces juguemos, siempre me ganas? Te conozco bien, dijo Arya. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó Tybolt. Porque dijo simplemente, conocer a tu enemigo es la clave para derrotarlo, suspiró. Ahora. Deberíamos irnos a la cama. Una partida más, dijo. Solo una. Luego me voy a dormir. Ella lo miró por un largo momento antes de asentir una vez, devolviendo al rey con la corona rota a su lugar correspondiente en el tablero. Muy bien. Una partida más.